Nos encanta glorificar a los antiguos conquistadores. Hay innumerables libros de historia llenos de conquistas y hazañas de hombres como Alejandro Magno o Julio César. En principio podríamos decir que la sociedad occidental moderna se basa, en parte, en los valores que difundieron estos líderes y sus ejércitos. Historias, canciones y monumentos conmemoran sus leyendas miles de años después de que vivieran y que murieran. Sin embargo, hubo un hombre mucho más prolífico y, si se mide con los mismos criterios utilizados para proclamar la grandeza de Alejandro y de César, es decir, tierras conquistadas y pueblos gobernados, fue mucho más exitoso que cualquiera de estos hombres destacables de la historia grecorromana. Hablamos de un hombre que gobernó el mayor imperio terrestre de la historia, que se extendía desde el Océano Pacífico hasta el mar Caspio. Un hombre que subyugó a más de 30 países, según las fronteras modernas, mató a tanta gente que redujo los niveles de carbono en la atmósfera y del que se dice que engendró tantos hijos durante sus campañas que su ADN está presente en decenas de millones de descendientes en la actualidad. Ese hombre es Gengis Khan. Hablamos del mayor conquistador de la historia, pero también de uno de los grandes misterios, porque lo cierto es que no se sabe mucho de su vida y mucho menos aún de su muerte. El hombre que dominó gran parte de la masa continental euroasiática se ha perdido en el tiempo. Es más, es que ni siquiera se sabe dónde está su tumba. Muchos exploradores, historiadores y hasta buscadores de tesoros han buscado por todas partes la tumba del Gran Khan, pero ninguno ha logrado encontrarla. Sin embargo, eso no nos impedirá emprender nuestra propia búsqueda aquí, en Megaprojects, aunque sea desde la comodidad de nuestros sofás y sillones de escritorio. Hoy nos ocupamos de la búsqueda de la tumba de Gengis Khan. Aunque no se sabe mucho sobre su vida, el legado de Genghis Khan, también conocido por estos lares como Gengis Khan, está lleno de las leyendas e historias que evidentemente acompañan a una figura tan influyente. Estas leyendas e historias reflejan la vida de su protagonista. Están llenas de hechos contradictorios y relatos enfrentados. La incertidumbre comienza desde su nacimiento. Distintas fuentes lo sitúan entre 1155, 1162 o 1167. Lo que sí se sabe es que comenzó su vida con el nombre de Temujin. Desde sus primeros años se cuenta que fue rechazado por su tribu, oprimido por sus enemigos y que sobrevivió a duras penas en la más absoluta pobreza. Pero también hay leyendas sobre la feroz pasión de Temujin y su influencia sobre la gente desde muy joven. Historias de astucia y liderazgo que le ayudaron a salir de estas duras situaciones. Escapó del cautiverio a manos de una tribu enemiga, convenciendo a uno de sus guardias para que le ayudara. Cuando le robaron los caballos de su familia, persuadió a un joven pastor para que abandonara a sus animales y a su familia y no solo le ayudara a recuperar los caballos robados, sino que se uniera para siempre a su servicio. Eso es disuasión y lo demás son tonterías. Cuando Temujin se propuso recuperar a su esposa robada de una tribu enemiga y a su difunto padre, Temujin se ganó la ayuda del príncipe mongol más poderoso, líder de la tribu Jereit, y consiguió un ejército de 20.000 hombres para enfrentarse a los captores de su esposa. A partir de ahí, el poder de Temujin no hizo más que crecer. Su personalidad atrajo a su lado a muchos seguidores leales, y su genial estrategia política y tácticas de batalla sometieron al resto de sus oponentes. En poco tiempo, Temujin solo tenía a su antiguo amigo íntimo, Yamuja, como obstáculo para convertirse en el gobernante universal de todos los pueblos mongoles. Por sugerencia de su esposa, Temujin se separó de Yamuja. Este es el momento de la historia en el que, según las leyendas, el cielo y la tierra consideraron que Temujin se convertiría en el gobernante de los mongoles. En una saga de intrigas políticas, guerras tribales en la estepa y ambiciones imperiales que hace que Juego de Tronos parezca un cuento para niños, Temujin acabó venciendo a su amigo, subyugó a las tribus esteparias restantes y superó al emperador Jin de China para ser nombrado finalmente Genghis Khan en 1206 después de Cristo. Durante los siguientes 20 años,
Genghis supervisaría las conquistas expansivas de su ejército. Su imperio significaría el final de la dinastía Jin en China, a pesar de muchas tentativas de los chinos de pagar al conquistador mongol con fortunas tentadoras. Su ejército borraría del mapa al imperio musulmán joredmita tras masacrar a una banda de comerciantes musulmanes que viajaban bajo la protección del Khan. A su término, la explosión de Genghis por Asia pondría bajo control mongol gran parte de China, Rusia y casi cualquier lugar entre el Océano Pacífico y el Mar Caspio. A su muerte, en 1227, Genghis había labrado un legado temible, respetado y enigmático. Se le conocía como un hombre religioso que practicaba el culto en tiempos de crisis, pero que se dejaba llevar por la pasión de la venganza cuando se cruzaban por su camino. Participó en algunas de las peores masacres de la historia, a menudo alineando a los supervivientes de las ciudades conquistadas frente a su caravana y decapitando a todo aquel que superase la altura de las ruedas de sus carros. Sembró el terror y la discordia entre sus enemigos con una guerra psicológica que detenía a los soldados ante los caballos de su ejército. Al mismo tiempo, apreciaba tanto la cultura y la discusión filosófica que la reputación del Khan animó a Chang Chun, uno de los sabios taoístas más conocidos de la época, a viajar por toda Asia para entablar debates y discusiones con él. Genghis se aseguró de que sus monumentales hazañas fueran solo el principio de la dominación mongola de Asia. Antes de morir, Genghis eligió a su hijo Ögödei con gran cuidado y reflexión para que fuera su sucesor, y se aseguró de que los hermanos de Ögödei siguieran fielmente su mandato. Dejó a su hijo un ejército próspero y un imperio listo para continuar su conquista del mundo conocido. Genghis convirtió la estepa de una tierra de tribus en guerra constante en una potencia mundial unificada. Hizo de la ruta de la seda lo que hoy conocemos, una autopista de su tiempo entre Asia y Europa que trajo las últimas innovaciones como la pólvora y la imprenta y llevó a China de ser un estado avanzado a una potencia mundial. Consagró bajo su mandato los principios de inmunidad diplomática y libertad religiosa, e instituyó el uso del papel moneda y estableció un servicio postal fiable en todo su vasto imperio, dando ejemplo a las siguientes dinastías. La cultura mongola, al igual que el resto de culturas del mundo, tiene muchos tabúes sobre la muerte, y eso significa que las fuentes de las que los expertos obtienen gran parte de su información sobre Genghis Khan hablan muy poco de su fallecimiento. Ya sabéis lo que ocurre en la historia: cuando los hechos dejan espacios vacíos, las leyendas se encargan de llenarlos, así que las historias sobre la muerte de Genghis Khan van desde las más razonables, como por ejemplo la muerte por las heridas recibidas en la batalla o la caída de un caballo, hasta las más fantásticas, como la muerte a manos de una reina vengativa o la caída de un rayo. Ya veis, Genghis, un hombre tan poderoso que solo un rayo o una mujer podrían detenerlo. Lo que sí nos dicen las fuentes históricas es que antes de morir, Genghis Khan pidió que se ocultara su cuerpo y que nadie perturbara sus restos. Ahí se acaban los hechos y se vuelve de nuevo a la leyenda, porque se dice que tras su muerte, 1000 soldados transportaron el cuerpo del Khan de vuelta a Mongolia, matando a cualquiera que lo viera por el camino para mantener su ruta en secreto. Para enterrar el cuerpo, los soldados desviaron un río, enterraron el cadáver, dejaron que el río volviera a fluir sobre el lugar del enterramiento y pisotearon la zona con 1000 caballos para ocultar cualquier prueba. Y para asegurarse de que no quedaba ninguna lengua viva que pudiera revelar el paradero, los soldados se suicidaron. Otras leyendas afirman que enterraron el cuerpo en tierra congelada por el permafrost para que nadie pudiera volver a desenterrarlo, y otras afirman que el ataúd que transportó su cuerpo ya estaba vacío cuando llegó a Mongolia. Esta última leyenda ha recibido cierto apoyo académico a lo largo de los años, y es que, según los historiadores, Genghis Khan murió mientras libraba una guerra en el noreste de China, a más de 500 kilómetros de su tierra natal en Mongolia. Como en aquella época el viaje había sido muy largo y mantenerlo en secreto habría sido una ardua tarea, algunos historiadores afirman que Genghis Khan fue enterrado en algún lugar del noreste de China y que la procesión que supuestamente transportó su cuerpo de vuelta a Mongolia llevaba un ataúd a modo de señuelo. Sin embargo, otros relatos basados en fuentes igual de fiables y respaldados por otros tantos expertos afirman que su cuerpo está definitivamente enterrado en algún lugar de Mongolia, tal vez junto al monte Altai, que es un lugar de enterramiento que, según Marco Polo, era costumbre invariable de todos los grandes khans, o tal vez es por el río Onon, o tal vez junto a la montaña sagrada de Burhan Khaldun. Ni siquiera el nieto y sucesor de Genghis, Kublai Khan, sabía dónde estaba enterrado el cuerpo de su abuelo. En cualquier caso, en medio de la confusión, una cosa sigue siendo cierta a día de hoy: nadie ha encontrado nunca la tumba de Genghis Khan. Nadie sabe dónde está.
La falta de pistas y la ausencia de éxito no han disuadido a los buscadores en sus esfuerzos. Su misterio ha atraído por igual a historiadores, antropólogos, exploradores y cazadores de tesoros. Atraído por la riqueza de leyendas, el valor académico y el tesoro que con toda seguridad está enterrado con él, estos cazadores de tumbas buscan incansablemente para desenterrar al fundador de la moderna nación mongola. Sin embargo, dado que el pueblo mongol tiene en tan alta estima a Genghis como su fundador y antepasado, y que su última voluntad fue que sus restos no fueran nunca perturbados, muchos mongoles se oponen a los esfuerzos de quienes buscan su tumba. Pero el sentimiento común de toda una nación no parece inquietar a los buscadores de tumbas. Los esfuerzos por encontrar la tumba de Genghis van desde búsquedas individuales, como las del arqueólogo aficionado estadounidense Maury Kravitz, hasta expediciones bien financiadas e impulsadas tecnológicamente, como el proyecto Valle de los Canes de National Geographic, que utilizó imágenes por satélite desde el espacio para inspeccionar el paisaje mongol en busca de la tumba. Incluso proyectos de la envergadura de la expedición gubernamental conjunta japonesa-mongola han tendido sus redes por toda la extensión de Mongolia. Sin embargo, eso fue antes de que se detuviera tras la Revolución Democrática Pacífica contra el gobierno comunista en los años 90. Tales esfuerzos han revelado pistas tentadoras. En 2010, un investigador científico solicitó la ayuda de más de 10.000 voluntarios para escanear imágenes de satélite de más de 6.000 kilómetros cuadrados de terreno y detectar rarezas geográficas. El esfuerzo colectivo produjo datos que se introdujeron en una inteligencia artificial que arrojó 55 posibles ubicaciones de la tumba. Todos los lugares se excavaron a fondo, pero el cuerpo de Genghis seguía sin descubrirse. En 2015, una expedición francesa utilizó drones para examinar un montículo de aspecto sospechoso en la montaña sagrada de Burhan Khaldun. Este proyecto se llevó a cabo sin la aprobación de las autoridades mongolas, por lo que el examen fue limitado. Sin embargo, el dúo francés pudo deducir que el montículo estaba hecho por el hombre y que posiblemente se trataba de una tumba basada en las de estilo imperial chino. Este yacimiento ha suscitado muchas especulaciones. Suele ocupar un lugar destacado en cualquier debate sobre el paradero de la tumba. La Historia secreta de los mongoles, escrita en 1240, y la obra más antigua que se conserva sobre los últimos días de Genghis, afirma que este se refugiaba a menudo en esta montaña. Llevaba a cabo allí su culto religioso y la declaraba la más sagrada de las montañas de Mongolia. Lo más tentador, sin embargo, es un pasaje en el que se cita al Gran Khan diciendo: «Entiérrenme aquí cuando fallezca». Sin embargo, no se puede hacer nada más en Burhan Khaldun hasta que el gobierno mongol permita a los investigadores entrar en la tierra protegida. La búsqueda, por mucho que parezca acercarse a la verdad, sigue siendo frustrantemente confusa e irresoluble por un par de razones. El paisaje de Mongolia proporciona la primera barrera, y quizás la más insalvable de todas. Tratándose de un país 7 veces más grande que Gran Bretaña, pero con solo el 4% de su población y el 2% de sus carreteras, Mongolia se convierte en un viaje peligroso en el mejor de los casos, y sencillamente impenetrable en el peor. Otro aspecto que dificulta su descubrimiento es la posibilidad de que su tumba se encuentre hasta 20 metros bajo tierra. Las excavaciones de enterramientos de tribus similares a los mongoles han mostrado prácticas de excavaciones así de profundas. Estos descubrimientos llevan a muchos buscadores de tumbas a suponer que la tumba de Genghis podría ser igual de profunda, si no más. Después de todo, estamos hablando del Gran Khan. Sea cuanto sea lo que pueda excavar, el ejército de Genghis Khan cavará más profundo. La búsqueda de su tumba ha demostrado ser un obstinado enigma repleto de leyendas y mitos. Como es inevitable en el fracaso de cualquier empresa humana, la gente comenzó a buscar una razón para el fracaso. La leyenda de la maldición de la tumba de Genghis Khan se reduce a una creencia simple, aunque un tanto extravagante. Si alguna vez se abriera la tumba del Gran Khan, el mundo
se acabaría. Según el chamanismo mongol, cuando una persona se muere, su espíritu abandona su cuerpo y sus huesos son invadidos por fuerzas malignas. Eso explicaría por qué los cadáveres suelen enterrarse de inmediato, ya que entrar en contacto con sus restos podría acarrear peligrosísimas consecuencias para quien los tocase. Los creyentes de esta leyenda, la leyenda de la maldición de la tumba de Gengis Khan, afirman que hay hechos históricos reales que la respaldan. Por ejemplo, en 1941, unos arqueólogos soviéticos descubrieron la tumba del rey Timur, que fue un rey del siglo XIV descendiente de Gengis Khan. Pues bien, haciendo caso omiso de las advertencias de perturbar los restos mongoles, desenterraron la tumba y excavaron los restos de Timur. No pasaron más de 2 días y Hitler lanzó la Operación Barbarroja, que fue la invasión de la Unión Soviética. Esta resultó ser una de las campañas más sangrientas de una guerra ya de por sí brutal. Poco después, Stalin ordenó que los restos del rey Timur fueran enterrados de nuevo y no volvieran a ser perturbados. Ya lo veis, un hombre tan comunista y tan ateo como Stalin decidió creer en una superstición mongola porque, como decíamos en España, fíjate de la Virgen y no corras, verás qué palos te dan. En cualquier caso, los exploradores han utilizado una maldición diferente para justificar su búsqueda y el eventual, según ellos, desenterramiento de la tumba de Gengis Khan. Y es que veréis, dado que Gengis Khan fue un conquistador tan poderoso, el gobernante del mayor imperio de la historia, seguramente fuera también inmensamente rico, así que su tumba tendría que tener un montón de riquezas inimaginables, oro, joyas y un montón de antigüedades y artefactos arqueológicos de inmenso valor. Esto se traduce en un incentivo enorme para que haya un montón de exploradores que quieran ir a desenterrar el cuerpo de Gengis Khan y sacar toda esa riqueza. Y eso significa que si no llega un explorador honesto y ético a hacer un yacimiento arqueológico y estudiar los restos que queden por ahí, es muy probable que lleguen saqueadores, gente que quiera robar cosas y venderlas en el mercado negro, o simplemente que se convierta en una especie de nueva Disneylandia. En cualquier caso, a día de hoy los exploradores no están más cerca de encontrar la tumba de lo que lo estaban cuando empezó la búsqueda. Gengis Khan se convirtió en el mayor conquistador de la historia por su astucia y por sembrar el miedo entre sus enemigos, y por lo visto, estas tácticas siguen sirviéndole mucho incluso después de su muerte. También hay que recordar que Mongolia es un país gigantesco, desértico e inhóspito. No olvidéis que Ulan Bator es una de las capitales nacionales más frías de todo el mundo. Pueden alcanzar los 40 o 45 grados bajo cero. Eso hace que sea muy difícil poder ir por ahí a explorar ningún tesoro. De hecho, supongo que será prácticamente imposible hacer ninguna exploración en los meses de invierno. En cualquier caso, llegados a este punto, turno para vosotros. ¿Creéis que algún día alguien descubrirá la tumba de Gengis Khan durante el tiempo en el que nosotros sigamos vivos? En ese caso, ¿quién será? ¿Un saqueador que se dedique a robar todos los tesoros y venderlos en el mercado negro? ¿O alguien que quiera convertirlo en una nueva Disneylandia? O tal vez será un explorador honesto que lo convierta en un yacimiento arqueológico que nos permita descubrir muchas cosas desconocidas sobre el imperio mongol y sobre la vida de Gengis Khan. Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí en Megaproject sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.